7 escalofriantes historias de terror, secretos oscuros revelados en la noche. SINISTR. Ana caminaba por las empedradas calles de su barrio marginal en Ciudad Juárez, la luna llena iluminando escasamente el camino. Era tarde, y el aire pesado le prometía una noche inquietante. El eco de risas que solía escuchar cada noche había sido reemplazado por un silencio cargado de incertidumbre. Cuando giró la esquina, sus sentidos se agudizaron. Las sombras parecían moverse, y un escalofrío recorrió su espalda. Había oído rumores de desapariciones cerca, amigos de amigos que nunca regresaban, historias susurradas entre vecinos, como un secreto maldito. Mientras avanzaba, un mensaje anónimo hizo vibrar su celular. Tu familia tiene secretos. Lo que tienen, no se puede ocultar por mucho tiempo. Su corazón se detuvo. La desconfianza surcó su ser como un cuchillo. ¿De quién era esa advertencia? A cada paso, el laberinto de dudas creció, y las miradas de los vecinos se volvieron afiladas y desconfiadas. ¿Podía confiar en ellos? La imagen de su hogar, su refugio, se desfiguró ante sus ojos cuando llegó frente a la casa de doña Elena. La puerta entreabierta parecía un portal de maldad. Las luces dentro parpadeaban nerviosas, como si algo estuviera ahí, acechándola. Elena, llamó, pero solo logró escuchar un susurro que se desvaneció. Esa sensación de estar observada aumentó, el aire se volvió denso y la sensación de peligro la envolvía. No puedo seguir así, pensó. Sin dudar, decidió buscar ayuda en la oficina de policía, donde la corruptela parecía tener su propio idioma. Al llegar, un oficial con una sonrisa demasiado amplia le dijo que no había pruebas suficientes para hacer algo. Confía en nosotros, le dijo, y esas palabras resonaron en su mente como un eco de traición. El sudor le recorría la frente y sus manos temblaban. No podía confiar en ellos, no podía confiar en nadie. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, ya de regreso a casa, decidió ignorar sus instintos, pero la figura oscura que se movía a lo lejos reactivó su terror. Su corazón latía con fuerza, cada paso la acercaba a un abismo de pánico. Entonces, el teléfono volvió a vibrar, revelando secretos que la estremecieron. Todo lo que había creído sobre su familia se tambalearía en un abismo de mentiras y traiciones. La noche se tornó más oscura, un manto amenazante que cubría su tranquilidad. La voz del espíritu vengativo que había escuchado de niña resonaba en su mente: la traición será tu condena. Ana sintió que la realidad se desdibujaba, sus seres queridos se convirtieron en extraños, y se dio cuenta de que las peores pesadillas no eran cuentos de horror, sino verdades desgarradoras que estaban justo frente a ella. Desesperada y perdida en su propio barrio, ¿cómo podría escapar de esta pesadilla? La respuesta estaba oculta en sus propios secretos, invisibles, pero tan reales como la sombra que ahora acechaba cada rincón de su vida. La noche avanzaba, pero el mayor horror aún estaba por llegar. Ana se sintió atrapada en un laberinto de dudas y sombras. Cada rincón de la calle parecía susurrar un secreto peligroso, incluso la luna, testigo mudo, la observaba con un brillo perturbador. Su mente divagaba, cuestionando cada recuerdo, cada sonrisa de su familia. ¿Qué saben? ¿Qué ocultan?, pensaba angustiada mientras apretaba el teléfono contra su pecho, como si pudiera protegerla de la realidad que se perfilaba oscura y aterradora. Al llegar a la puerta de su casa, se detuvo. La cerradura tembló en su mano, un símbolo de lo que se sentía como una prisión en vez del hogar cálido que conocía. El aire olía a polvo y abandono, y el silencio abrumador parecía gritar en su cabeza. Cada pequeña cosa en su vida, cada mueble, cada fotografía, se transformaba en un eco de lo que algún día fue. Con un movimiento decidido, abrió la puerta y entró. La luz tenue del pasillo apenas iluminaba los rostros de aquellos que amaba. Su madre estaba en la sala, la cabeza agachada, murmurando para sí misma. Su padre fumaba en la terraza, su silueta oscurecida por la noche. Ana sintió una oleada de ira y tristeza. ¿Por qué no le hablaban? ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, ignorando su propio miedo. Las palabras apenas salieron de su boca antes de que su madre alzara la mirada. Fue un gesto simple, pero en sus ojos había una tormenta de emociones no expresadas. Lágrimas acumuladas, una súplica silenciosa. Ana, no deberías haber salido sola, murmuró su madre, su voz temblorosa como una hoja en el viento. ¿Qué sabes, mamá?
Dímelo. La desesperación en sus palabras desbordaba como un río crecido. El padre apagó el cigarro, se acercó lentamente. Su rostro, normalmente fuerte y sereno, mostraba señales de desgaste y miedo. Es solo una broma, cariño. Los vecinos están asustados, eso es todo, dijo él, pero las palabras tenían un tono hueco, vacío. Ana frunció el ceño, mirando a su madre en busca de alguna señal que lo contradijera. Pero los ojos de su madre miraban a otro lado, llenos de un temor profundo que ella nunca había visto. No puedes seguir escondiendo cosas, es mi vida la que está en juego. Gritó, su voz resonando en el silencio sofocante del hogar. Un escalofrío recorrió la sala. Su madre comenzó a llorar, y su padre la abrazó, mientras Ana quedaba paralizada, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. De repente, el sonido de un vidrio quebrándose la sacó de su trance. ¿Qué fue eso?, susurró, el corazón latiendo con fuerza. Todos en la habitación se quedaron en silencio, como si la respuesta estuviera a la vista y nadie se atreviera a nombrarla. Ana exhaló profundamente, intentando calmar el caos en su interior, y se dirigió hacia el sonido, cada paso abriendo un pasadizo a nuevos temores. La cocina estaba oscura, solo iluminada por la luz parpadeante de la farola en el exterior. Su respiración se volvía más rápida mientras recordaba las advertencias. Un resentimiento profundo comenzó a gestarse hacia sus padres. Su propio hogar ya no parecía un refugio, sino un campo de batalla de secretos. De repente, el frío del metal la hizo estremecer. Un cuchillo, caído en el suelo, brillaba como una advertencia entre la oscuridad, y el eco de su pensamiento retumbó. Todo tiene un precio. Pero, ¿qué le costaría descubrir la verdad? Un grito desgarrador rompió el silencio, provenía de la sala. Sin pensarlo, corrió de vuelta, solo para encontrarse con una escena que le haría cualquier corazón. Su madre estaba en el suelo, su padre sujeta un papel arrugado entre las manos, y las sombras alrededor parecían cobrar vida. Fue entonces cuando Ana comprendió que lo que había temido toda su vida no era solo una broma. Algo más oscuro que la noche había venido a cobrarse sus secretos. La risa apagada de su madre resonaba en su mente. Una traición será tu condena. Ana se dio cuenta de que, a veces, los secretos se desatan con más violencia de lo que uno podría haber imaginado, y cuando miró a su padre, la comprensión la atravesó como un rayo helado. ¿Qué hiciste?, preguntó, y con eso, una sombra se alzó detrás de él, delineando el verdadero horror que aún no había sido revelado. Ana quedó paralizada, su corazón martillando en su pecho mientras sus ojos se adherían a la figura oscura que emergía detrás de su padre, como si la misma sombra estuviera ansiosa por devorar el resto de su inocencia. Cada latido era un recordatorio aterrador de que su vida, la que conocía, se tambaleaba al borde de un abismo. «Padre», gritó, la súplica desgarrando su garganta. Pero él no respondía, como si la sombra lo hubiera hipnotizado, privándolo de cualquier sentido de realidad. Sus pupilas, normalmente llenas de vida, ahora estaban vacías, con un brillo opaco que lo hacía parecer una marioneta cuyas cuerdas habían sido cortadas. Las paredes de la casa parecieron encoger a su alrededor, y Ana sintió que la desesperación se apoderaba de ella. «¿Qué está pasando? Dime». La voz de su madre, débil, emergía de la penumbra, pero lo que significaba ahora era un eco distante. La figura tras su padre danzaba, suspendida entre los límites de la locura y la muerte, retorciéndose de formas inhumanas. Finalmente, el padre de Ana habló, su voz temblando con un terror que nunca había manifestado frente a su hija. «Ana, te lo dije, no debiste salir. No debiste saber». Las palabras caían sobre ella como piedras, cada una más pesada que la anterior. «What?». Ana apenas podía mantenerse en pie. La angustia se mezclaba con la incomprensión, y en su interior estalló un grito que jamás podría ser pronunciado. La verdad estaba agonizando al borde de sus labios, acercándose peligrosamente a la superficie, pero otros recuerdos le invadieron, noches de risas y susurros, caricias que le prometían seguridad. La sombra alzó una mano, espectral y alargada, en dirección a su madre. Ana se lanzó hacia adelante, gritando a su papá que hiciera algo, que luchara. Pero el padre permanecía inmóvil, un espectador en su propia tragedia. La sombra se abalanzó sobre su madre, y de repente, el pálido rostro de su madre se iluminó con una terrorífica comprensión, como si reconociera al atacante. «No». Ana se lanzó hacia la sombra, pero sus pies no la obedecían, como si el aire estuviera enrarecido. Cada intento de moverse era en vano, y la desesperación la consumía. Violentos relámpagos comenzaron a iluminar la escena. La luz revelaba la figura en toda su monstruosidad, un ente con rasgos distorsionados y una risa helada que resonaba en los muros. «El pacto fue una promesa, Ana. Una promesa que ahora debe cumplirse», susurró la sombra en un tono suave, casi seductor.
El caos se desataba. La risa de su madre se cerró, convirtiéndose en un grito que se estrangulaba en su garganta. El papel arrugado que sostenía a su padre caía al suelo, al igual que el mundo de Ana. Las palabras allí, garabateadas en una caligrafía temblorosa, se alzaban como un juicio: la traición se paga con sangre. Las luces titilaban y las sombras se alargaban, envolviendo a todos en una danza macabra. Ana sintió que todo su ser se desvanecía. La imagen de sus padres la perseguía, pero ya no eran los mismos. Eran caricaturas de lo que solían ser, sombras perdidas en un juego que no comprendía. Cuando el último grito se extinguió, una calma inquietante cayó sobre la casa. Los ecos de su pasado resonaban en cada esquina. Fría y aterrada, Ana miró a su padre, ahora un cascarón vacío. ¿Qué tendremos que hacer para detener esto?, preguntó, su voz apenas un susurro. Pero la sombra sonrió, disfrutando del juego. Todo tiene un precio, Ana. Y tú tienes aún mucho que pagar. Ana sintió el frío golpear su rostro como un ladrido de advertencia. No podía permitir que su mundo acabara así. Que tendría que sacrificar para deshacerse del horror que había despertado. Con su determinación franqueando el miedo, dio un paso adelante, lista para enfrentarse a la sombra que la acechaba. Pero antes de que pudiera hacer algo, una mano helada tomó su muñeca. Aún no has visto la historia completa. La voz resonó con un retumbar monstruoso, llenando la habitación de ecos, y en ese instante, Ana comprendió que la verdadera revelación apenas comenzaba. Ana sintió que el aire se volvía espeso a su alrededor, como si cada respiración la hundiera más en la oscuridad. La mano helada que la sujetaba era una cadena, un recordatorio de que no había escapatoria. Sin embargo, ese pequeño lazo era también su única pista. ¿A dónde la llevaría esa voz? Un escalofrío le recorrió la columna, un sentimiento de que todo lo que conocía estaba a punto de desmoronarse. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, su voz titubeante evidenciando su miedo. La sombra sonrió, esa sonrisa retorcida que le helaba la sangre. No soy yo quien quiere algo, Ana. Es el tiempo. Sus palabras resonaron como un eco en la penumbra, las luces titilaban una vez más y Ana se dio cuenta de que el entorno también estaba cambiando. La habitación, antes familiar, ahora se convertía en un laberinto de sombras y ecos distorsionados. Las paredes se alzaban hacia un cielo gris oscuro, y en cada esquina se dibujaban figuras que susurraban secretos en lenguas antiguas. Recuerda, Ana, un pacto hecho no se rompe sin consecuencias. ¿Has despertado a los que deben permanecer dormidos? Tus padres eran solo la puerta. La frase le hizo cosquillar el estómago. La puerta. Su mente era un caos, entre recuerdos de risas compartidas y la horripilante verdad que ahora la asfixiaba. Ana temblaba, pero debía encontrar la fuerza en su interior. No podía dejar que el miedo la consumiera. ¿Qué necesitas? Ahora su voz sonaba más firme, sostenida por un hilo de valentía. La sombra soltó su muñeca, pero no se alejó. Necesito tu fe, tu entrega. Deberás hacer lo que ellos no pudieron. Su tono era seductor, como si prometiera salvación, pero, a la vez, un abismo eterno. Ana se encorvó levemente, observando las sombras latentes en su alrededor. Las figuras estaban más definidas, como si quisieran acercarse. Varias manos extendidas buscaron tocarla, rozando su piel con tacto frío. Recordó su infancia, las leyendas que contaban su abuela sobre aquellos que atravesaban el umbral del miedo. ¿Sería esto el comienzo de su propia leyenda? ¿Qué sucederá si no lo hago? La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera detenerla. La sombra inclinó la cabeza, sus ojos vacíos iluminándose con una chispa de diversión. Nada, cariño. Solo vivirás con el horror que te espera. Ellos nunca dejarán de gritar. Nunca podrás cerrar esa puerta. Los ecos de sus palabras se dispersaron en la oscuridad, haciéndola dudar. Las voces de sus padres resonaban en su mente. Ana, no los escuches. La advertencia era tenue, pero suficiente para que su determinación vacilara. Pero su mirada se endureció. No podía permitir que ese terror la dominara. Si se trata de un sacrificio, lo haré, murmuró. De inmediato, la sombra se dejó caer en una risa baja y sutil. Eso es lo que quiero escuchar, pero no será tan sencillo. El ambiente empezó a vibrar, la luz intermitente creó un torbellino de imágenes y sonidos. Ana cerró los ojos por un momento, tratando de centrarse. Las visiones comenzaron a formarse, los rostros angustiosos de sus padres, el eco sutil de sus risas, las palabras de advertencia que nunca pudo entender. Todo se mezclaba en un remolino que amenazaba con engullirla. Ahora,
Ana, vamos a jugar un juego. La sombra se acercó, susurrando al oído de la joven, cada palabra envenenando su alma. Un juego que decidirá tu destino y el de aquellos que amas. Sudores fríos empezaron a recorrer su frente. ¿Qué juego era este? Estaba lista para arriesgarlo todo. Sin embargo, al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que no había opción. La única forma de salvar lo que quedaba de su vida familiar era enfrentarse a aquel horror. Vamos, no tengo todo el tiempo del mundo. La sombra hizo un gesto hacia una puerta que antes no estaba allí, un umbral que prometía revelaciones y terror en igual medida. Ana respiró hondo. ¿Qué tengo que hacer? La hoja de su destino se había escrito, pero ella estaba lista para ser la autora de su propia historia. Al cruzar la puerta, vio algo que la heló, un reflejo de sí misma, pero en un mundo distorsionado, donde sus acciones del pasado pesaban más que su futuro. La verdadera revelación la guardaba en el otro lado, y con cada paso, el terror la envolvía más. La sombra al otro lado le sonrió, como si supiera un secreto que ni ella podría imaginar. Y Ana comprendió que sus decisiones no solo afectarían su vida, sino que también definirían el oscuro camino del que hablarán las generaciones venideras. Ana abrió los ojos, y el frío metálico de la habitación distorsionada la envolvió como un manto. En el reflejo, vio fragmentos de su vida desmoronándose, la calidez de su hogar se había transformado en una prisión de sombras. La sombra, ahora más definida, la contemplaba, notando cada leve temblor de su cuerpo. Bienvenida a tu pasado, Ana, murmuró, y su voz sonó como un rumor de hojas secas en un bosque oscuro. Se encontró rodeada de imágenes que parecían fluir como aguas oscuras. Su infancia dominada por risas y momentos felices se entrelazaba con sus temores más profundos. Las caras de sus padres aparecieron, pero eran caricaturas de lo que una vez fueron, con sonrisas diluidas y ojos tristes. ¿Esto es un juego?, se atrevió a preguntar, sintiéndose más atrapada cada segundo. La sombra dejó escapar una risalada que reverberó en el aire. No, querida. Este es el eco de tu vida, el precio que pagarán aquellos que descuidaron la advertencia. Si no actúas, sus almas quedarán atrapadas para siempre aquí, en este limbo. Ana apretó los dientes, intentando mantener la calma que le quedaba. ¿Qué debo hacer? Su voz sonó más desafiante de lo que se sentía. La sombra se inclinó hacia ella, y en el vacío de su rostro brillaron chispeantes luces rojas, como brasas apiladas en un fuego que nunca ardía. Tendrás que elegir, Ana. ¿La salvación de tu familia o tu propia existencia? Miró a su alrededor. Las sombras estaban más cerca, amalgamándose en una oleada de murmullos que hablaban de traiciones antiguas y pactos sellados con sangre. Sintió sus manos sudadas y su corazón latiendo desbocado. Entonces, un susurro familiar rompió la confusión. Ana, escapa. El eco de su madre la atravesó como un rayo y la llenó de terror. ¿Por qué no te callas?, gritó, mirando hacia el vacío donde el eco se originaba. ¿Por qué no me dejas en paz? Pero las voces regresaron, insistentes, formando un ciclo interminable de sufrimiento. La sombra sonrió ante su desesperación, disfrutando del espectáculo. Escucharás lo que quieras escuchar, pero recuerda, lo que elijas, hay consecuencias, contestó con un tono burlón. No podemos cambiar el pasado, pero el futuro está en tus manos. ¿Cuánto estás dispuesta a sacrificar? Las imágenes alrededor comenzaron a distorsionarse, volviéndose caóticas. Ana vio cómo sus padres se ahogaban en un abismo, sus rostros desencajados llenos de angustia, mientras ella sentía que una parte de su ser se desgarraba. El horror la envolvió, el aire se hizo más denso. Debes decidir, dijo la sombra, acercándose. Ana sintió el aliento helado de la sombra en su cuello, provocando que su piel se erizara. Puedes quedarte aquí y unirte a ellos, o tomar un riesgo desesperado y arriesgarlo todo, incluidos aquellos a los que todavía amas. Ana cerró los ojos, apretando los puños con fuerza. Recordó las historias que contaba su abuela, sobre los sacrificios que se tenían que hacer por los que se amaban, historias que nunca entendió del todo. Lo haré, exclamó, la decisión surgiendo como un grito en la oscuridad. Lo haré, si eso significa salvarlos a ellos. La sombra se echó a reír, una risa profunda y resonante que hizo temblar las paredes de aquel mundo distorsionado. Entonces se hará lo que debe hacerse. Pero recuerda, Ana, que con cada deseo cumplido, habrá un precio. Estás a punto de aprenderlo de la manera más dura. Ana sintió una gran ola de miedo asomarse, pero su determinación no flaqueaba. El camino de oscuridad ante ella empezaba a desdibujarse y tomar forma. Cuando abrió los ojos, el entorno cambió de nuevo, un camino serpenteante se extendía frente a ella, que se desvanecía en la penumbra, un sonido sutil la hizo girar. Era un susurro, cercano y claro. Ana ven era de nuevo su madre,
pero la voz sonaba diferente, más seria, casi angustiada. Con cada paso que daba, sintió que el peso de sus decisiones se intensificaba, el camino se hacía más oscuro. Debo encontrar el camino correcto, pensó, sintiendo la presión de las sombras a su alrededor. Pero en su interior, una voz oscura se alzó: ¿estás preparada para afrontar lo que vendrá? El eco se apagó en el aire, y la angustia volvió a envolverla. A medida que avanzaba más lejos, la oscuridad parecía cerrarse sobre ella como un abrazo mortal. Con cada paso, un nuevo secreto emergía de las sombras, como si estuviera a punto de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. Y mientras el pasillo se dilataba, Ana se preguntó, con el corazón encogido, cuáles eran los secretos que realmente habían sellado el destino de su familia. El camino largo y tortuoso apenas comenzaba. Ana continuó avanzando por el sendero, cada paso resonando en un eco inquietante que aumentaba su desasosiego. La oscuridad a su alrededor se sentía cada vez más viva, como si los muros de sombras pudieran estirarse y cerrarse sobre ella en cualquier momento. La voz de su madre seguía llamándola, pero ya no era solo un susurro. Se había vuelto un lamento, una llamada fría y desesperada que atravesaba su piel. ¿Dónde estás?, gritó, pero solo recibió silencio a cambio, un silencio que la hizo estremecerse. Con cada centella de esperanza que brotaba en ella, una sombra más oscura la frenaba, atrapándola en un ciclo de miedo y desesperación. ¿Qué precio tendría que pagar? La sombra había insinuado que las decisiones siempre llevaban un costo, y la imagen de sus padres perdidos en la oscuridad lo hacía aún más real. De repente, un destello de luz iluminó el paisaje. Ana se detuvo. Una figura se dibujaba frente a ella, la silueta era familiar. Era su madre, pero sus facciones estaban desdibujadas, como una pintura que se ha casi borrado. Sus ojos, una mezcla de miedo y anhelo, se encontraron con los de Ana. «Ana, ven a mí». La voz, ahora como un aullido, resonó como un trueno en el cielo oscuro. Ana se acercó. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Qué debo hacer?». Las lágrimas comenzaron a brotar por sus mejillas, pero la luz de la figura parecía desvanecerse lentamente, tan rápida como había aparecido. «Hay un camino oculto, usa el poder que te han dado, tu decisión puede ser». La figura se desvaneció antes de que pudiera terminar, y Ana sintió que el mundo a su alrededor se tambaleaba. ¿Poder? ¿Qué poder?, se preguntó mientras el pánico comenzaba a nublar su mente. Entonces, un retumbar resonó a su alrededor. Las sombras se movían, convulsionaban, susurraban secretos oscuros que la provocaban. «Decídete», murmuraban. Ana, presa de la desesperación, miró al infinito y sus palabras en su mente se hicieron más claras. La sombra había hablado de sacrificio, y su corazón palpitaba ante esa verdad descarnada. «Mi familia», murmuró. Una visión la invadió, su vida después de esa noche fatídica. Recuerdos de risas, de cálidas cenas, y de las historias que giraban en torno a su abuela y su profunda conexión con el mundo sobrenatural. Pero cada imagen alegre era seguida por una sombra, una advertencia. Cada felicidad traía consigo una penumbra amenazante. En un instante de lucidez, Ana recordó un antiguo ruego que su madre le había enseñado, una especie de mantra para traer la protección de sus ancestros. «Por favor, protéjanos. Comunico mi voluntad y ofrezco mis miedos a cambio de luz». Durante un breve silencio, sintió como la atmósfera alrededor de ella parecía cambiar. Un viento fuerte arrastró las sombras y reveló un camino a su izquierda, más luminoso. «Allí», gritó, sintiendo que el pulso de su sangre se aceleraba. Pero justo antes de que pudiera detenerse, la sombra se abalanzó hacia ella, tan poderosa como un huracán. «No puedes escapar de ti misma, Ana. Cada paso hacia la luz también trae tu sombra. El precio que pagarás te dejará marcas que nunca podrás borrar». Ana se quedó paralizada por un momento. La luz era tentadora, pero la sombra parecía conocer sus miedos, apuntando a lo más profundo de su ser. «¿Estás dispuesta a perderlo todo, Ana?». La voz resonó dentro de ella, como un eco eterno, y en ese instante, comprendió que debía tomar una decisión. Pero, ¿cuál sería la opción correcta? ¿Sería el camino a la luz el que realmente liberaría a su familia, o se dirigiría a la sombra, cargando con el peso de su sacrificio? La angustia le oprimió el pecho, mientras la luz seguía llamándola a dar el siguiente paso. Mientras luchaba con el dilema, un frío gélido la envolvió y sintió que una sombra se formaba detrás de ella, más oscura que cualquier cosa que jamás hubiera visto. ¿Qué era lo que realmente estaba a punto de soltar? Quizás alguna parte de sí misma que nunca podría recuperar. Y así, entre una luz que prometía redención y una sombra que invocaba su pasado, Ana enfrentó su verdad, sin saber que el tiempo se estaba agotando. La noche apenas comenzaba a revelarle sus secretos,
pero el precio podría ser su propia alma. El viento aullaba a su alrededor, como un lamento de almas perdidas. Ana sintió que el frío se hundía en su piel, agudizando su miedo. Las sombras se retorcían, acercándose, como si respondieran a sus dudas. El tiempo se acaba, susurraban con voces entrecortadas, como ecos de antiguas advertencias. En ese oscuro limbo, la luz frente a ella pulsaba, casi como un corazón latiendo, drenando sus últimas reservas de valor. Con un esfuerzo, decidió avanzar hacia el camino que brillaba tenuemente. Cada paso era un peso añadido a su alma, pero la idea de ver a su madre otra vez, de recuperar la calidez de su presencia, la empujó hacia adelante. A medida que se acercaba, la figura se fue desdibujando más, convirtiéndose en un espectro que se desvanecía con cada latido de su corazón. «Mamá, no te vayas», gritó, pero su voz sonó perdida, tragada por el silencio que la rodeaba. Sus pies casi tropezaron al perder la dirección en el jardín de sombras que la atormentaba. En la penumbra, podía ver rostros cruzados detrás de las colinas. Los ojos vacíos miraban con una curiosidad maliciosa, llenos de odio y resentimiento. La presencia de esas almas, seres que habían luchado con sus propios dilemas y decisiones, la seguía con una mirada crítica. Ana sentía el peso de sus juicios al borde de derrumbarse. «Ustedes no entienden», vociferó, pero solo los vientos respondieron, girando más rápido a su alrededor. De pronto, una risa resonó en la oscuridad. Un sonido burlón, lleno de burla y tristeza. Era un eco que retumbaba en su mente y la hacían querer cubrirse. «Ella no te salvará. Nadie puede ayudarte aquí. Solo tú puedes decidir». Ana, una sombra más prominente, se separó del grupo y tomó forma. Era la figura de un niño, de unos 7 años, que la miraba con ojos tristes. «Las decisiones tienen costo, lo sabes». Ana se detuvo en seco, su corazón comenzó a latir con más fuerza. «¿Quién eres?», preguntó. «Soy parte de ti. Algo que perdiste. Todos los que han intentado salvarse han dejado algo atrás». El niño se acercó, su figura poderosa, mientras las sombras a su alrededor parecían encogerse. «Cuando tus miedos se convierten en sombras, siempre hay un precio a pagar». «No quiero perder nada más», gritó, con lágrimas quemándole los ojos. «Entonces elige», dijo el niño, y con un gesto, conjuró visiones de su pasado. Cada recuerdo, cada escena donde había encontrado alegría, ahora se teñía de gris y oscuridad. «Elige tu verdad, Ana. Que una luz acabe con tus sombras o que las sombras se traguen tu luz». Un doloroso reconocimiento se apoderó de ella. Las decisiones que había tomado, las pequeñas mentiras que había dicho para tranquilizar a su madre, todo le pesaba. Quería salvar a su familia, pero la carga de sus propios errores hacía que el camino hacia la redención fuera oscuro y complicado. «Tu sacrificio puede ser tu salvación o tu pérdida», susurró el niño, extendiendo su pequeña mano. «Nada en este mundo es gratuito». Tendía entre la luz que crujía y las sombras que susurraban. Ana sintió que el aire se volvió opresivo. En ese instante, comprendió que no solo debía elegir un camino, sino confrontar también las verdades que había ignorado. Los ojos del niño resultaron familiares, como un eco de su propia niñez, y la lucha interior la erosía. Ana se midió con el silencio, con el abismo del miedo. Debería tomar una decisión, pero ¿qué pasaría si el precio que debía pagar era más que un simple sacrificio? Antes de que pudiera reaccionar, el viento aulló más fuerte, restallando como un trueno. Y sintió una ráfaga helada al descubrir que, sin querer, se había precipitado hacia el centro de la tormenta. Las sombras se agolpaban en la distancia, ansiosas por atraparla. Entonces, el niño se desvaneció, dejando un eco de su advertencia flotando en el aire. «El momento ha llegado, Ana. Decide, o será la sombra quien decida por ti». Y en ese instante de incertidumbre, la noche se cerró sobre ella, ahogando cualquier indicio de luz, mientras su corazón se debatía entre el fuego de la redención y el hielo de su propia perdición. ¿Conseguiría resistir la oscuridad, o se encontraría perdida en ella para siempre? El eco de la advertencia del niño resonaba en la mente de Ana como un tambor distante, marcando el compás de su pánico. Decidir, esa palabra daba vueltas en su cabeza, cada vez más pesada, como una losa que la aprisionaba. Las sombras comenzaban a susurrar a su alrededor, un murmullo retorcido que parecía acercarse cada vez más, atrapándola en su manto oscuro. A su izquierda, una figura borrosa se asomaba entre las sombras. Una mujer, su madre. Ana tuvo un instante de esperanza, pero en un parpadeo, la figura se desvaneció, dejando tras de sí un vacío helado. La desesperación hizo que sus manos buscaran la luz, como si pudiera tirar de ella y acercarla a su ser. «Mamá», gritó, pero su voz se desgastó en la negrura,
devorada por el viento que reía. Las sombras iban tomando forma, formando un caleidoscopio de rostros torturados que la observaban con una mezcla de desdén y tristeza. Siempre has ido a buscar la luz, Ana, pero nunca te has dado cuenta de que es la sombra la que te sigue, dijo una voz profunda que resonó a su alrededor, haciéndola temblar. Era un susurro de desesperanza, un recordatorio constante de que cada lección la empujaba más hacia la oscuridad. Con el corazón en un puño, trató de recordar lo que el niño le había dicho. Decidir. Sus pensamientos giraban como un torbellino, endeándose con los recuerdos que ahora parecían tan lejanos. Su madre, las risas, los abrazos. Eran más que recuerdos. Eran cadenas que la mantenían atrapada en un ciclo de culpa y arrepentimiento. Despierta. Tienes que decidir, la instaron las voces, ahora en un grito colectivo. El aire se espesaba, su aliento se volvía más corto. La luz delante de ella empezaba a apagarse. El espectro del niño volvió a aparecer, esta vez con más claridad, su expresión grave. Elige, Ana. Elige antes de que sea demasiado tarde. Que debo elegir. Ana balbuceó, sintiendo que el tiempo se deslizaba como granos de arena entre sus dedos. La presencia de las sombras la abrumaba, podía sentir cómo sus dedos gélidos rozaban su piel, horadando su valentía. ¿Proteger a tu madre a costa de ti misma o salvarte y dejarla en la oscuridad? Solo tú tienes la respuesta, dijo el niño, su voz cada vez más apagada. Una oleada de sudor frío recorrió su espalda. La idea de perder a su madre, de abandonarla al dolor, la paralizaba, un grito desgarrador surgió de su pecho. No puedo dejarla. Las sombras se lanzaron hacia ella en un torbellino de alaridos. Ana sintió que su cuerpo se estremecía, como si un mal profundo comenzara a devorarla, pero en ese instante de desesperación, recuperó un destello de claridad. Recordó a su madre sonriendo, recordando que su amor era más fuerte que el miedo. ¿Y si hay otra forma de decidir?, susurró, con una determinación renovada. Elige, gritaron las sombras, con un grito. Ana extendió las manos hacia el corazoncito de luz que aún pulsataba. Pero en su mente, una nueva idea comenzaba a gestarse. No quería confrontar solo el oscuro abismo, sino hacer que la luz naciera de un desafío. Si tengo que elegir, elijo mi verdad, elijo liberarme. En el mismo instante, una explosión de luz iluminó su ser, desbandando las sombras y haciendo que el viento se detuviera. El niño sonrió, y justo antes de desaparecer, dijo, tu camino comienza aquí, pero una sombra siniestra, empujada por la ira, se abalanzó sobre ella. Ana dio un paso atrás, sintiendo como el suelo se desvanecía bajo sus pies. De repente, la realidad se retorció, y una nueva oscuridad se cernió sobre ella, más profunda y amenazante. En el borde del abismo, Ana comprendió que su elección apenas era el inicio de algo más grande y aterrador. Una risa burlesca resonó, y la última imagen que su mente atrapó fue la de las sombras abriendo un nuevo camino, un camino que la sacaba de su pesadilla hacia un destino más oscuro. El terror la envolvió una vez más, y en el fondo de su corazón, empezó a preguntarse, ¿sería capaz de enfrentarse a todo lo que vendría, o estaba destinada a ser devorada por sus propias sombras? El vacío se expandió a su alrededor, como un agujero negro devorando el aire y la luz. Ana sintió que caía sin rumbo, como si un viento feroz empujara sus pensamientos a la deriva. En ese abismo sin fin, comenzó a escuchar susurros, un coro de voces que parecían burlarse de su decisión. Eran ecos de su miedo, fragmentos de lo que había sido y de lo que temía convertirse. Eres débil, decía una voz grave. No puedes escapar de esta oscuridad. Tu madre está perdida, resonó otra, más suave, casi melódica, que hacía que su corazón se apretara en el pecho. De repente, chocó contra una superficie firme que la devolvió a la realidad, pero no era la que conocía. Estaba en un pasillo sombrío, paredes de piedra húmeda que parecían susurrar secretos olvidados. Las antorchas titilaban con llamas bailarinas, y la luz proyectaba sombras enormes que parecían querer consumirla. Ana se levantó lentamente, la sensación de opresión creciente en su pecho. A su alrededor, las paredes estaban cubiertas de inscripciones extrañas, símbolos que pululaban con un brillo sutil. Era como si intentaran comunicarse con ella, pero sus significados eran esquivos, incomprensibles. Desesperada, se acercó a una de las antorchas. Mientras la luz iluminaba su rostro, recordó la advertencia del niño. ¿Era esto parte de su elección? Un nuevo desafío en el que debía decidir su destino. Un escalofrío recorrió su espalda al pensar que tal vez todas esas sombras eran parte de su mente, manifestaciones de su culpa y dolor. Mamá, gritó, esperando que su voz atravesara este lugar. Pero en respuesta, solo recibió un eco distante, como si el pasillo se burlara de su desesperación. Ana avanzó,
cada paso resonando en la penumbra. El frío cortante hacía que sus manos temblaran, pero algo en su interior ardía con la necesidad de encontrar respuestas. Al girar en una esquina, se encontró frente a una puerta imponente, adornada con símbolos que parecía haber visto antes en la pared. Empujó la puerta, que se abrió con un chirrido ominoso, revelando un amplio salón. El aire estaba impregnado de un olor a moho y descomposición. En el centro, una figura encapuchada la guardaba, como una sombra viva que se retorcía en la penumbra. «Has decidido». Entonces, dijo la figura, su voz un suave murmullo que chillaba en su mente. «Has elegido liberarte, pero la libertad tiene un precio. Antes era solo un juego. Ahora, has abierto la puerta al verdadero peligro». Ana sintió que sus piernas temblaban, el miedo la mantenía en un estado de alerta. La figura se acercó un paso, y un brillo siniestro escapaba de su manto. «Para seguir adelante, debes enfrentar tus propias sombras. ¿Estás lista para el viaje que te espera?». Sin esperar respuesta, la figura extendió una mano. En su palma había un objeto, un espejo antiguo. La superficie brillaba con una luz extraña. Ana sintió que sus pensamientos temblaban al mirarlo, como si en cada reflejo hubiera pesadumbre y liberación al mismo tiempo. «Contempla tu verdad, Ana», dijo la figura, haciendo que el aire se entibie de tensión. «Solo al enfrentar lo que temes podrás decidir tu verdadero camino». Ana dudó, el eco de sus pecados y debilidades resonando en su mente. ¿Y si lo que veía era incluso peor que el horror de las sombras? El espejo parecía llamarla, y la figura sonreía, invitándola a dar ese paso arriesgado. «¿La verdad o la sombra?», preguntó la figura, casi burlándose de su vacilación. La elección se tornó más opresiva que nunca. Con el corazón latiendo furiosamente en su pecho, pensó en su madre, en lo que había perdido, en la oscuridad que la seguía. Y entonces, con un movimiento temeroso, extendió la mano hacia el espejo, dispuesta a desenterrar sus secretos más oscuros. Pero cuando tocó la superficie fría del cristal, el reflejo oculto estalló en una visión aterradora, revelando mucho más de lo que había imaginado, y un grito ahogado se escapó de su garganta. ¿Podría en verdad soportar lo que iba a descubrir? Ana sintió que el aire se volvía espeso, mezclando su respiración con una sensación de incertidumbre. Cuando el espejo brilló, imágenes comenzaron a surgir, pero no eran solo recuerdos, eran ecos de una vida que nunca había vivido, recuerdos de decisiones equivocadas que la habían llevado hasta allí. Cada imagen era un golpe directo al corazón. Vio a su madre, su rostro desgastado por el dolor de secretos, y su padre, un hombre quebrado por una traición oculta. Las risas de su infancia se transformaron en susurros de advertencia despreciados. «Porque no quise ver», pensó, sintiendo un nudo en su garganta. «Todo lo que una vez amaste está aquí, Ana, y lo perderás si no enfrentas la verdad», susurró la figura encapuchada, observándola con ojos ocultos bajo la sombra de su capucha. «Debes decidir, no solo por ti, sino por lo que queda de tu familia». Ana sintió un escalofrío recorrerle la columna. «No puedo simplemente mirar y no hacer nada que debo hacer». La vulnerabilidad de su voz resonó en el silencio del salón. Con un movimiento firme, la figura le indicó que se acercara al espejo. «Mira nuevamente. No temas a tu reflejo. Cada verdad es un paso hacia la libertad». Ella tomó aire. En ese momento, el mundo pareció detenerse. Al mirar, vio visiones de su vida, pero esta vez cambiaron. La tristeza de su madre cambió por un brillo de esperanza. El peso de su padre se convirtió en un momento de revelación. Él había estado atrapado en la red de secretos de la familia, un pacto que no debió ser firmado. La sombra que siempre había temido tomó forma, revelando su verdadero origen. Era el temor, su incapacidad para aceptar la oscuridad y la carga familiar que le habían dejado. Ana sintió que el dolor se transformaba en comprensión. «¿Qué tengo que sacrificar?», preguntó, su voz un hilo de determinación. «Tu miedo», respondió la figura. «Solo así podrás liberarlos y liberarte a ti misma». Consciente del sacrificio que debía hacer, Ana sintió una determinación renaciendo en su corazón. El espejo la mostró en diferentes realidades, cada una representando una lección. Sabía que no podía dejar que el ciclo de culpa y miedo continuara. «Si tengo que enfrentar mi verdad, lo haré», exclamó, quejándose ante la imagen de la sombra que se agazapaba en el rincón más oscuro de su ser. Y al pronunciar esas palabras, una ola de luz llenó el salón, empujando las sombras hacia atrás. «Suelta el miedo, Ana», susurró la figura con una voz grave mientras las sombras a su alrededor comenzaban a desvanecerse, convirtiéndose en simples ecos del pasado. La risa y llanto de su madre resonaban en su mente, traicionándola al mismo tiempo que la empujaban hacia adelante. De repente, las visiones que había temido comenzaron a desvanecerse,
dejando un camino claro hacia la luz que siempre había anhelado. Sin embargo, antes de que desaparecieran por completo, una parte de ella se sintió perdida, como si el precio aún estuviera pendiente. ¿Qué sucederá ahora?, preguntó, su corazón palpitando con miedo y esperanza. Lo que elegiste cambiará todo, pero siempre habrá consecuencias, dijo la figura, empezando a desvanecerse en el aire. Ana miró un último susurro del complejo mundo de sombras que la había atrapado, y comprendió que su decisión no solo afectaría su vida, sino la paz de sus padres. Es hora de cerrar este capítulo, murmuró, respirando hondo, sintiendo que algo poderoso crecía dentro de ella. Con un último gesto decisivo, dio un paso adelante, dejando atrás la sombra de su pasado. Al atravesar un umbral de luz brillante, sintió que cada pedazo de culpa se esfumaba, llevándose consigo el dolor que una vez la había mantenido cautiva. Finalmente, se encontró en su hogar, de regreso en la sala, con su madre y padre sentados en el sofá, su rostro más tranquilo que antes. Un haz de luz lo rodeaba, como si la tensión que había marcado su hogar se desvaneciera. Al ver a su familia juntos, sinceros, Ana comprendió que el verdadero sacrificio había sido la negación de su amor. Nos enfrentaremos a esto juntos, dijo, y al mirarlos a los ojos, sintió que todo empezaba a cobrar sentido. La noche oscura se desvaneció, dejando un cielo estrellado. No era el final que había imaginado, pero era un nuevo comienzo, donde el amor y la valentía guiaban su camino a seguir. Ahora, su historia estaba lista para ser contada, un relato de enfrentamiento, sacrificio y esperanza. Ana sabía que las sombras podían regresar, pero tenía la fuerza suficiente para enfrentarlas. Siempre será así, se recordó, con una sonrisa llena de un nuevo brillo. El pasado se quedó atrás, un eco lejano, y con la luz guiando su andar, ya estaba lista para enfrentar lo que estaba por venir. No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el desenlace. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo.